Este video va de las declaraciones del campeón de las 185 libras de UFC, en las que dice que ve a Alex Pereira favorito para ganarle a Jan Blachowicz, lo que va en contra de las casas de apuestas en las que el polaco figura como ligeramente favorito. Sobre cómo la opinión de Adesanya contradice a la de Daniel Cormier y cómo el deseo que tienen ambos de pelear por el título puede afectar el desarrollo del combate. Soy José y esto es Fans Combat. Israel Adesanya está bastante familiarizado con los hombres que participarán en el evento coestelar del UFC 291 este sábado por la noche, ya que los ha enfrentado a ambos. En el UFC 287 en abril pasado, The Last Stylebender recuperó su título de peso mediano con una contundente victoria sobre Alex Pereira, su primera victoria sobre el brasileño ante quien perdió en 3 ocasiones anteriores, una en el UFC y otras 2 en kickboxing. Después del devastador knockout en el segundo asalto ante Adesanya, el brasileño, el Poatán, ha decidido debutar en el peso semipesado y lo hará contra el ex campeón divisional Jan Blachowicz. Adesanya perdió contra Blachowicz en su intento de convertirse en doble campeón en marzo del 2021. Blachowicz obtuvo una decisión unánime en lo que fue su primera y única defensa del título como campeón. Adesanya espera que el polaco sea paciente contra un Pereira que probablemente comenzará más rápido. El 2 veces rey del peso mediano ve 2 escenarios posibles. Las palabras de Adesanya: si Jan hace lo que creo que hará, lo atraparán con un gancho de izquierda. No creo que esto cubra la distancia. Si lo hace, Jan gana. Sentí el poder de Blachowicz. Creo que Alex golpea más fuerte. Es solo la forma en que lanza. La técnica con la que lanza. La técnica con la que conecta. No está corriendo, no se está moviendo ni lanzando. Se sienta cuando te lleva donde te quiere. Sobre todo contra la reja. Se sienta allí y lanza, así es como puede golpear más fuerte. Jan definitivamente podría aprender a golpear más fuerte. Sigue diciendo el campeón: estos son 2 tipos con los que he peleado, 2 tipos que me han vencido. Entonces es interesante ver cómo se relaciona ese emparejamiento entre sí. Además, también hay diferentes elementos. El elemento de agarre. Jan podría intentar hacer eso desde el principio y quitarle su poder, sus posibilidades de golpear y desgastarlo a Pereira. Creo que será en los pies. Jan definitivamente va a intentar eliminarlo. Él no es estúpido. Alex sabe usar su rodilla, sabe sincronizarla bien, pero ahí también es cuando es ofensivo. Defensivamente, si alguien le está disparando o alguien está entrando, tienes que practicar eso y tener eso en tu arsenal a veces. Si hacen un derribo descuidado, puedes desafiarlo. Pero si Jan lo derriba, creo que solo lo controlará allí durante 3 rondas. Apuesto por Alex y por nocaut. Selló Adesanya. Es evidente que Adesanya tiene una opinión opuesta a la de Daniel Cormier. El ex campeón de 2 divisiones de UFC, Daniel Cormier, advirtió a los fanáticos de Alex Pereira que Poatán no puede dejarse golpear durante su combate contra Jan Blachowicz, porque la potencia del polaco tiene el potencial de decapitar al brasileño con una sola conexión limpia. Cormier se basa en el knockout que recibió Pereira en su último combate ante Adesanya y al poder que ha mostrado Blachowicz ante peleadores como Luke Rockhold, Corey Anderson y Dominic Reyes, a quienes noqueó con el poder de sus puños. Para Adesanya, el mayor peligro en el striking lo trae Pereira. Para él, es el brasileño quien tiene mayor poder, por lo que piensa que la oportunidad del polaco está en derribar y controlar para llevarse una decisión. Pero Adesanya advierte que Blachowicz tendrá que ser muy precavido con los intentos de derribo porque en el proceso Pereira lo puede encontrar con un gancho de izquierda o con una rodilla. El brasileño es muy bueno y muy agresivo con esos golpes. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que si Blachowicz quiere una pelea por el título, no le basta con ganar de cualquier manera. Así que tal vez esa vía de derribar y controlar durante 3 asaltos no sea una opción para el polaco
Y como quiere el premio mayor, asuma riesgos intercambiando de pie con Pereira. Nos regalan una pelea entretenida en la que pueda ir para cualquiera de los dos, para el lado del que conecte primero. Pero en ese escenario, según Adesanya, Poatan tiene las de ganar por vía de KO. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.